Pues vuelve Carlitos, vuelve nuestro Carlitos Alcaraz después de un tiempito fuera. Teníamos ganas, le hemos echado de menos en un gran torneo, así que aquí lo tendremos. Y para los que ya nos estuvieran viendo hace 2 meses, Carlitos Alcaraz, uno de los partidos que más se le complicó en Roland Garros fue precisamente ante Tamir Jumbur. Y se va a volver a enfrentar a él. Va a ser difícil, a lo mejor, pues volver a repetir lo que hizo el bosnio bien a partir del tercer set para poner en complicaciones a Carlos, que no estuvo nada lejos de irse a un quinto set con el bosnio, recordamos. Pero bueno, vamos a ver si la vuelta de Carlitos es plácida, ¿no? Maggi, ¿qué tal? Pues otra ocasión en la que tenemos que aprender cómo se pronuncia el nombre de Junghur, que nos costó durante mucho tiempo en aquellos meses de Roland Garros, pero que al final nos lo aprendimos de memoria, ¿no? Por lo bien que jugó el bosnio, que vive una segunda juventud en el circuito ATP hace no tanto, bueno, hace una década. Era un tipo bien establecido entre los 70 y los 60 mejores del mundo, bajó y ahora haciendo uso de su veteranía y de sus armas y de que es un perro viejo del circuito, ha vuelto a competir en los mejores torneos, ¿no? Y un partido interesante porque tenemos el precedente Roland Garros y ahí Carlos sufrió, se encontró un tipo sin fisuras, muy atrevido, que fue a por sus golpes, que le jugó de tú a tú, sacando un tenis que quizás pensamos que ya no tenía y oportunidad para el bosnio de volver a complicar a Carlitos en un lugar, ojo, a Carlos siempre le suelen costar los inicios en Cincinnati, el año pasado perdió contra Monfils, hace 2 años sufrió bastante en sus primeros partidos, no fueron partidos bonitos, no fueron partidos limpios, los acabó sacando, pero no estuvo a su mejor versión, así que la pregunta es si Alcaraz por fin va a encontrar esa tecla, ¿no? Va a tocar esa tecla justa para que el inicio en Cincinnati sea ya con las 1000 revoluciones bien puestas. Es que el problema de Cincinnati, que es o sea, es un torneo con unas condiciones un poquito particulares y a lo mejor el primer y segundo partido te pilla todavía un poquito medio descolocado. Es lo que le está pasando a los top. Por eso Sinner se ha ido con más de una semana de antelación para poder aclimatarse bien. Carlitos ha llegado un poquito más tarde y Jumur, que viene de ganar ya un encuentro. Ha ganado su primera ronda a Mattia Bellucci y le ha ganado 2 sets. Alguno podrá decir, bueno, ¿qué fue de Jumur después de Roland Garros? ¿No? ¿Qué ha hecho el bosnio? Bueno, en pistas lo que viene siendo rápidas, esta es su primera victoria. Más allá de eso, le ha ido bien en la gira de tierra de verano. Al final es un jugador más de pistas quizás un poquito más lentas. Y a ver cómo se aclimata aquí. Aquí lo que quizás pueda utilizar bien es la rapidez de mano que tiene con el bote bajo de Cincinnati. Pero me he visto, no sé, bueno, lo hemos estado viendo un poco, lo que hizo en Roland Garros, para ver si podría repetir, como decimos, un poco lo que hizo a partir del tercer set. Yo creo que si viene a ser, digamos, contemplativo, si intenta jugar con efectos, que aquí en esta pista no surten tanto efecto, yo creo que lo va a pasar mal ante un Carlitos que prevemos que va a ser ofensivo. Así que vamos a intentar, Magic, poner un poco lo que hizo a partir del tercer set para ver si de alguna manera lo puede poner de nuevo en juego. Una de las cosas que hizo perfectamente, sobre todo a partir del tercero, cómo tiraba al revés paralelo. El bueno de Jumur le abría pista con el cruzado y luego tirar el paralelo a la cruceta era una auténtica locura. Por aquí le puede hacer mucho daño a Carlos. Era el golpe con el que cambiaba completamente el signo del intercambio, ¿no? Con el que tomaba verdaderamente la iniciativa. Y yo recuerdo antes del partido de Roland Garros decir, es que Shun Hurt tiene un tenis que no se adapta del todo bien al de Alcaraz, porque es un jugador no demasiado ofensivo, que le gusta construir el punto, que le gusta desgastar al rival, que le gustan los intercambios largos. Y lo cierto es que en París supo salir de su zona de confort y plantar un tenis que yo creo que ni Carlos Alcaraz esperaba y quizás ni el propio Shun Hurt esperaba. O sea, lo bien, lo rápido que estuvo, siendo agresivo, pegando los paralelos y, como tú dices, sobre todo pegando la pelota tal como viene, o sea, pegando la pelota de arriba abajo, montándose muy bien encima de ella, quitándole tiempo a Carlos, que al final esto, por ejemplo, es algo que hace Sinner muy bien y tiene que seguir por el mismo camino, ¿no? En Cincinnati es un poquito más complicado porque todo va mucho más rápido y necesitan más precisión aún si cabe, pero dentro de ese tipo de tenis el revés paralelo es absolutamente fundamental, ¿no? Para, sobre todo, jugar a Carlos de revés a revés, que no sienta mucho a la derecha, que quizás siendo el primer partido pues puede estar un poco más impreciso en sus golpes desde el fondo y cambiar con el revés paralelo para llevar la iniciativa y hacer sentir aún más incómodo a Carlitos. Fíjate que decíamos que Jumur no era un jugador muy ofensivo, que veíamos complicado que le pudiera hacer daño a Carlitos. Y empezó a erigirse como un jugador de un juego de ataque que quizás pues no está muy habituado a hacer, pero lo estaba haciendo bien. Y eso es lo que tiene también que hacer, sobre todo una pista como Cincinnati, que te da opción sobre todo a ser vertical y subir mucho a la red. La cantidad de veces que subió Damir Jumbur a la red frente a Carlitos, haciendo dejadas red o subiendo únicamente a la red,
pero le hizo mucho daño con esas subidas a la red, más de 20 y pico en total en esos 2 últimos sets. Y necesita también ser ofensivo subir la red, salir de la zona de fondo donde Carlitos quizás le pueda dominar un poquito más, ¿no? Sí, intentar contestarle el dominio y sobre todo hizo algunas cosas que me gustaron mucho Schumhur, de jugar mucha bola a 3/4, de atraer a Carlos a la red, de no darle siempre el mismo tipo de bola desde el fondo de la pista. Bueno, esto quizás Carlos ahí en el terreno de la variedad se siente superior a casi todo el mundo, pero le pilló completamente desprevenido a Carlitos. El hecho de ver a un tipo que en teoría era de construir puntos desde el fondo de la pista, que le iba a plantear un partido físico largo, más aún en tierra batida, verle quitarle el dominio de esa manera con tanta facilidad y subir a la red, es algo que le pilló de nuevas. Es verdad que ahora, yo creo que en este partido a Carlos no le va a pillar tan... no le va a sorprender tanto si Schumhur le plantea este tipo de tenis, porque ya tiene una experiencia, ya tiene una maqueta. Entonces, quizás haya que optar por hacer un poquito un mix, ¿no? De tanto ser ofensivo como en algún momento buscar jugarle puntos largos desde el revés cruzado, intentar desgastarle y ser un poquito menos imprevisible, ¿no? Pero hay una parte de su esencia, de aquel partido Roland Garros que tiene que mantener, y entre ellas se encuentra subir la red, que además ahora en Cincinnati, José, sí que la subida a la red puede ser más efectiva, siendo esta pista más rápida. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ya no solo para Jumur, sino también para Carlitos, que volvemos de nuevo a los posibles problemas al servicio, ¿no? Que aquí, en pista dura, antes de que empezara la gira de tierra, Carlitos con el tema del saque nos estaba dejando un poco ahí a medio camino. Entonces, atacar los restos de segundo a un jugador que a lo mejor empieza una gira nueva dudando con el saque, y aparte que lo hizo muy bien también en Roland Garros, atacando en los segundos, metiéndose dentro de pista, también puede ser otra de las vías de cara a poder complicar las cosas a Alcaraz. Fíjate que al final el que más ha explotado esto es Jannik Sinner, ¿no? Y al final hablar de problemas, entre comillas, cuando solamente un tío te está verdaderamente metiendo mano por ahí, pues se hace casi... Estamos pidiéndole la excelencia absoluta a Carlos. Pero es verdad que si hay una superficie, si hay una época de la temporada donde estar flojito con el servicio, jugar con mucho segundo y ese segundo 3/4 de seguridad, si hay una época en la que no funciona, es esta, ¿no? Y Xun Hu ya demostró en Roland Garros que es capaz, muy capaz de pegar esos saltitos ahí medio en suspensión, ese botecito, montarse encima de la pelota, arriba abajo, pegar esos reveses paralelos e irse con todo, incluso hacer resto red, que esto es algo que alguna que otra vez leímos también en Roland Garros y aquí lo puede ejecutar, ¿no? Bueno, partido para que Carlos vaya poco a poco tomando sensaciones con el servicio y, no sé, quizás desde el primer minuto ver a un tipo que aunque se tenga que arriesgar y cometa alguna doble falta de más, intente verdaderamente llevar la iniciativa con el saque y que los segundos tengan intención, no sean los segundos de seguridad que en tierra batida con el kick, pues oye, te pueden funcionar, pero en esta superficie, en Cincinnati US Open, se hacen un poquito un caramelito para el rival. Hablando de Carlitos, pues vamos a ver, ¿no? Después del palazo de Wimbledon, recordamos lo que pasó hace un año aquí ante Monfils, un día fatídico para él, uno de los momentos pues de más cortocircuito en pista, digo, romper aquella raqueta que le demostró que mentalmente no estaba. Yo creo que este año la cosa no es para nada ni parecida, ha descansado, ha estado 3 semanas con su familia y llega aquí pues con ganas de volver a enfrentarse a Jannik Sinner y ver por dónde van los tiros en pista dura. Aquí de todas maneras hizo final en 2023, así que se le tiene que dar bien. La primera clave que le tenemos que poner a Carlitos es sobre todo ese dominio con el drive, dominar desde el fondo y imponer su derecha. En ciertos momentos en Roland Garros ante Jumur lo hizo, sacando a relucir ese drive que tiene y que, bueno, en una pista como esta, más rápida, de bote más bajo, quizás pues, tirar un poquito más plano y sacar la mano hacia adelante le puede venir bien para... Sobre todo que necesita el drive, necesita este golpe para esta gira, ¿no? Es que hubo momentos en Wimbledon donde incluso yo recuerdo que la gente comentaba que la derecha de Carlos no terminaba de estar, ¿no? Estaba un poquito irregular, con tanto golpes ganadores, pero también bastantes errores forzados. Le costaba encontrar esa sensación de que fluyese al 100% el golpe. Y yo recuerdo que el Carlos esplendoroso que aparece en el circuito en pistas duras, en el año 2022, era un Carlos que sobre todo sometía a sus rivales con esa velocidad de mano y esa velocidad de piernas, colocándose para golpear el drive. En esta pista, en este tipo de superficie, yo creo que la derecha toma aún más importancia para Carlos. Es el golpe con el que puede verdaderamente empezar a dominar a sus rivales y con el que tiene todas las variantes, porque tanto te tira el liftado, pero también te puede tirar unos planos espectaculares apoyándose con la derecha invertida y cambiando muy bien con la derecha invertida paralela, que él la tiene muy atada, ¿no? Entonces, bueno, es momento de que salga a relucir el drive de nuevo. Yo creo que esto, más que una clave para este partido, es una clave para todo esta gira, tanto Cincinnati como el US Open. Y si le vimos en Wimbledon con un drive de 7, 7,5, aquí hay que subir a un 9, 9,5, ¿no? Si quiere derrotar a Sinner y, ¿por qué no?, llevarse el US Open.
Aquí en la segunda clave vamos a poner algo que también necesita recuperar para esta gira, aparte del drive, que es ser ofensivo al resto, ¿no? Volver a encontrar esa posición donde se sienta cómodo. Recordamos aquí hace un par de años esa varianza, ¿no? De que si resto delante, que si resto detrás, que si no me encuentro cómodo. Y le hizo mucho daño atacando los restos de segundo, sobre todo al bosnio, y llevándose incluso más de la mitad de los puntos que se ponía en juego Jumur con segundo saque. No tiene un servicio descomunal con el segundo aquí, por aquí también puede tener una vía al golpe ganador, ¿no? No, yo creo que aquí tiene la mayor vía de éxito Carlos, porque al final Shumhur tiene un saque bastante atacable, no es un buen servicio, y con los segundos deja mucho tiempo al rival para pensar qué hacer y cómo atacar, ¿no? Y yo recuerdo que el Carlos de hace 2 años, en 2023, en aquel torneo de Cincinnati, una de las mejores cosas que tenía era cómo se montaba encima de esos restos de segundo saque, incluso a veces invirtiéndose para pegar con el revés y pegar con el paralelo de arriba abajo y buscar el resto ganador. ¿Por qué no? Hay que volver a redescubrir ese golpe, esa táctica, ¿no? Porque sorprende a los rivales que quizás no se esperan que Carlos se monte con todo con el revés en vez de con la derecha, y porque le funcionó muy bien, tenía mucho feeling, mucho tacto, así que bueno, buen primer partido para por lo menos empezar a intentarlo, ¿no? Si no te salen, yo creo que tiene 1000 vías después para lograr la victoria, Carlitos, pero empezar a intentar otra vez esos restos paralelos de revés ofensivos que tantos réditos le dieron hace un par de temporadas. Y por último, otra de las cosas que también hace muy bien Carlos en pista dura, que es subir a la red, ¿no? Al final, también en base a los puntos cortos, que si resto +1, que si cuando se está construyendo el punto, después de 2 o 3 intercambios, ese dominio del drive, invertirse de derecha y luego subir a la red, que tienen mucho cuidado, porque Jumur el día de Roland Garros le hizo varios passings si no los hace bien, pero esa es clave que la derecha, el resto, las subidas a la red siendo ofensivo, y entre otras cosas, más allá también del servicio, evidentemente un alto porcentaje de primeros y que el saque vaya empezando haciendo daño, pues son las claves para que Carlitos en esta gira pues vaya hacia adelante. Bueno, es un poco todo, ¿no? Yo lo hemos resumido un poco todo para poner la primera piedra en este inicio de gira. Vamos a ver, Carlos, cómo está mentalmente, ¿no? Que ya lo hemos dicho, que siempre le cuestan mucho los inicios de gira. Más que le cuestan, sabemos que es un tipo diésel, que él va encontrando poco a poco sensaciones con su raqueta, que él va encontrando un poquito la alegría. Creo que Shumhur es un rival de menor entidad que Monfils para comenzar la gira, si lo comparamos con el año pasado. Entonces creo que esto le viene bien a Carlitos. Incluso quizás si se puede dejar un set, se lo puede dejar. Yo creo que al final Shumhur con el saque te va a dar más margen de maniobra del que le dio Gael el año pasado. Pero la cuestión es ir construyendo poco a poco, José, que Carlos encuentre su versión ofensiva, su versión que ataca con los paralelos, alegre, que busca la red. Yo creo que esa es la única versión que le puede dar el éxito, sobre todo pensando ya no solo en esta primera ronda, sino en duelos importantes en instancias finales, tanto de Cincinnati como de US Open. Pues si nos vamos a este maravilloso duelo que tienen aquí los dos, ¿cómo vamos con las predicciones? Cuidado, ¿eh? Bueno, Yo atisbo cierto peligro, por lo menos siempre en los inicios de gira hay que ser cauto, no vamos con un 90-10 que nos vemos venir, ¿eh? Yo voy a tener confianza. Creo que Carlos ha descansado como tenía que descansar, ha cargado pilas, se ha olvidado del tenis durante un tiempo. Creo que viene con energías y aires renovados. Y yo creo que esta vez vamos a empezar bien Cincinnati, con buen pie, con primeras rondas, mostrando un buen nivel, sin dejarse sets. Así que no, por los porcentajes que quieras, pero yo digo a Carlitos en 2 mangas, no se va a dejar ni un set, 85-15. Tía, tío, no. He tenido recuerdos de Vietnam. No. Yo no tiro nada, para nada lo compro. Yo no descarto. 85-15, que es Shunhur, hombre, por favor. Yo te voy a tirar un 65-35. No, hombre, no. Sí. No, que es el 2 del mundo. Y no descarto un posible tercer set, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Así que yo quiero ser cauto. Bueno, el inicio de la gira, por lo menos. El primer partido. Es a 3 sets. Jumur hace 2 meses le aguantó el físico y ojito, ¿eh? O sea, le puede complicar las cosas. Veremos Quién se acerca un poquito más. Dejadnos aquí abajo en comentarios si vais un poco más con Maggi diciendo no, el partido va a ser fácil, o vais conmigo de cuidado cómo va la cosa. Nos vemos este domingo con el partido de Carlitos y Jumur. Hasta pronto, chao.